Bueno, seguimos con la serie de los milagros y el milagro que vamos a ver hoy es el milagro que sigue justo después de que calmó la tormenta. ¿Se acuerdan la semana pasada? Jesús en la barca en el mar de Galilea o lago de Genesaret, que es el mismo, y cuando están en el mar de Galilea en la noche, en lo oscuro, se viene una gran tormenta y hace un día el Señor Jesús dormido en la parte de atrás, justo donde está el timón. ¿Se acuerdan de la palabra que nos habló el Señor la semana pasada? Él no te quiere estancado, Él quiere que pases al otro lado. Y cuando el Señor llega al otro lado con los discípulos, se topa con un endemoniado. Vamos a ver, el mensaje de este día se titula El endemoniado gadareno. Abra su Biblia por favor en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, el endemoniado gadareno. Llegan al otro lado de la barca, del lago, a la tierra de los gadarenos. Es una tierra que se llama Decápolis. Y vamos a leer entonces cómo fue. Como es algo largo el pasaje, vamos a leer uno y uno. Comienza este servidor con el 26, váyase a Lucas 8, 26 y nos quedamos sentados porque está un poquito larguito. Son como unos 13 o 14 versículos, pero está muy interesante. ¿Ya lo tenemos? Lucas 8, 26. Y deje el pasaje de Lucas abierto, cualquier otro versículo se lo vamos a poner en pantalla para que no cierre Lucas 8, porque ese es el que vamos a estar estudiando, hasta lo vamos a subrayar y todo, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios, lea conmigo. Y arribaron a tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. ¿Van ustedes? Al llegar él a tierra, endemoniado, no vestía ropa, ¿qué más? Sino en los sepulcros. Dice el 28, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, ¿qué le decía? Que no me atormentes. ¿Van ustedes? Porque mandaba al espíritu inmundo. Cadenas y grillos a los desiertos. Dice el 30, y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque había muchos demonios que habían entrado en él. ¿Van ustedes? Y le rogaban. Mira el 32, había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. ¿Van ustedes? Y se ahogó. Y los que lo apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. 35. Hallaron al hombre. ¿Cómo lo hallaron? Y tuvieron, dice el 36, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. 37. Entonces le rogó que se marchase. Vaya, dice el 38, con esto vamos terminando ya. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, leamos juntos: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho. Oramos. Padre Celestial, gracias porque nos vas a predicar esta mañana. Has enviado tu palabra y la respaldas con poder para librar, para consolar, para transformar, para sanar, para salvar. Tú eres poderoso, solo tú, Señor, eres poderoso. Gracias porque vamos a salir de este lugar transformados y edificados con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús, dice la iglesia. Quiero hacer una pregunta teológica y le quiero pedir que levante la mano según su opinión. ¿Cree usted que un creyente puede ser poseído por los demonios, sí o no? Se oyen mezclados, así que vamos a levantar la mano. Los que crean que sí puede ser poseído el cristiano, levante la mano sin pena. Es una opinión nada más. Hay varias manos levantadas. Muy bien, puede bajar su mano.
Ahora, los que creen que no puede ser poseído el cristiano por los demonios, levanten la mano. Veo bastantes más manos. Bueno, bájenla, pero creo que hay algunos que todavía no. A ver, levanten la mano el que sinceramente no sabe qué decir. Levántela sin pena, sin miedo. Si para eso venimos todos, para aprender. Hay hermanos que levantaron la mano 3 veces. Pero quiero decirle, hermano, que gracias a Dios la respuesta aquí sí es bien contundente, no hay lugar a dudas. Es absolutamente imposible. No puede Satanás o sus demonios poseer al cristiano, al creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Oiga, dice la Biblia, hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No puede ser poseído un cristiano, sí puede ser oprimido, puede ser atacado, pero jamás poseído. ¿Qué es una posesión? Una posesión es lo que le pasó a este hombre gadareno. Los demonios lo habían dominado ya por completo, sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, todo él estaba completamente dominado. ¿Cómo va a creer, hermano, que alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo, qué comunión van a tener la luz con las tinieblas? Si dice la Biblia que ni la muerte ni la vida, oiga, ni ángeles, principados, potestades, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted y Jesús son inseparables. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo vas a creer, hermano, si usted le pertenece al Señor en cuerpo, alma y espíritu? Sabía que su cuerpo le pertenece al Señor también. Dice que somos templo y morada. Tendría que ser más poderoso el que está afuera, y aquí queda claro que no es más poderoso. Dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si el enemigo fuera más poderoso que el Señor, o una legión, digamos, de enemigos, pueden venir y atan al hombre fuerte y entonces pueden saquear los bienes de la casa. Pero es mayor Cristo Jesús que una legión o que todos los demonios juntos. Por eso, hermano, es imposible, pero al inconverso sí lo puede poseer. Como lo vemos en esta historia, la posesión demoníaca, eso que sale en la película del exorcista y que algunas personas lo ponen en la misma categoría de ciencia ficción, ahí sí no, miren, no es ciencia ficción, sí existe la maldad, sí existen las tinieblas, sí existe Satanás y sus demonios, eso no es ciencia ficción. Y de que pueden poseer al inconverso, sobre todo si el inconverso juega con el ocultismo, con hechicería, con brujería, cadenas de amargura. Ahora, no todo inconverso está poseído. Yo le diría que quizás la mayoría no están poseídos, pero sí están bajo el dominio de Satanás. Hay un versículo que dice que a los cristianos el Señor nos libró, dice, de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Sabías, hermano, que tú has sido librado de las garras de Satanás? ¿Y sabías que has sido tú trasladado al reino de Cristo Jesús? Por eso el enemigo no nos puede poseer. Pero todos los inconversos siguen bajo la potestad de las tinieblas. Dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Así que este mensaje, hermanos, nos va a servir para comprender un poquito más cómo ataca Satanás a los seres humanos. Al ver este caso de posesión demoníaca, vamos a aprender algunas cosas de la estrategia de Satanás para con los inconversos, pero también nos va a servir para saber, usted y yo como cristianos estamos en guerra. Lo voy a decir de nuevo, usted y yo como cristianos estamos en guerra espiritual y tenemos que conocer, dice la Biblia, que anda como león rugiente ese enemigo buscando a quién devorar. Dice que no ignoramos sus maquinaciones, hay que conocer cómo opera, porque si bien es cierto que no puede poseer al cristiano, sí lo puede tentar, sí lo puede oprimir, sí puede tratar de dividir un matrimonio, dividir un hogar. Es astuto. Es el padre de la mentira, es el acusador, es el adversario, diabolos, es el engañador. Así que usted y yo tenemos que saber cómo actúa. Incluso el apóstol Pablo, hablando de lo que el diablo sí puede hacer entre cristianos, no puede poseer, pero sí dice, un ejemplo nada más, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al... O sea, el diablo sí puede atacar al cristiano, tratar de sembrar disensión, división, a través de la ira, a través del resentimiento. Otro ejemplo, dice Pablo que no se nieguen el uno al otro, los cónyuges, los esposos, para que no los tiente Satanás. O sea, si ataca al cristiano. Vamos a aprender hoy algunas estrategias que tiene, artimañas más bien, que tiene el enemigo para que usted y yo estemos firmes en el día malo y podamos
resistir y podamos disfrutar la victoria de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario? Mire, lo que más sobresale esta mañana, y ese es el segundo propósito del mensaje, ¿verdad? No solo conocer cómo ataca el enemigo, sino también sentir confianza en el Señor. Cuando usted vea la absoluta superioridad de Cristo Jesús sobre el poder de las tinieblas. Vamos a ver la frase de este día. Le vamos a pedir a Jorgito que nos la ponga. Léala conmigo. En tu guerra contra la maldad, Jesús tiene autoridad sobre toda potestad. Léala usted, por favor. En tu guerra. ¿Quién? Jesús tiene autoridad. Tóqueme al vecino, dígasela de memoria, por favor. En tu guerra, dígale, contra la maldad, Jesús tiene autoridad sobre toda potestad. Y así es, hermano, mire bien cómo es la frase. Estamos en guerra, y es una guerra contra la maldad, es una guerra real, pero usted y yo estamos del lado ganador. Eso es como cuando los filisteos amedrentaban a los israelitas, y los israelitas nadie se atrevía porque estaba aquel gran gigante Goliat, ¿verdad? Y ni siquiera los más grandes guerreros, ni siquiera el rey Saúl se atrevía, pero llegó el campeón de Israel. ¿Cómo se llamó ese pequeño campeón? David, y lo venció. Así quiero decirle, hermano, que los seres humanos, cuando ven a Satanás, el pecado, el mundo, ese enemigo más grande que nosotros, estaríamos amedrentados, pero nuestro campeón se llama Jesucristo, y en la victoria de David todos los israelitas participaron de esa victoria, la disfrutaron. Así en la victoria de Cristo, usted y yo tenemos victoria contra el poder de las tinieblas. Dice amén. Vamos a subrayar algunos aspectos del pasaje que sobresalen. Mire cómo ataca a Satanás. Lo primero que sobresale, me llama la atención, es que una de las estrategias preferidas del diablo es aislar a la persona, separarla del grupo, sacarla de su iglesia, sacarla de su familia, sacarla de su casa, que se quede solita. Mire por favor el versículo 27. Vamos a subrayar. Dice: al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo era este hombre? Endemoniado desde hacía. Quiero que subraye por favor esa frase. Ahí te está diciendo que estaba poseído por Satanás. Endemoniado quiere decir gobernado por completo. Palabras, pensamientos, acciones. Todo él era dominado en un 100% por el enemigo. Pero mire esto: no vestía ropa, ojo, ni moraba ¿dónde? En casa, sino en los. Subraye por favor esa frase. Mire, una de las acciones del enemigo es tratar de separar. Es como un león que va persiguiendo una manada, y el león no puede contra la manada, pero si logra que un bufalito débil, enfermo, tierno, lento, distraído, se separe de la manada, ese va a ser presa fácil del enemigo. Por eso dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Aquí a este hombre lo había sacado de su casa, un lugar donde estaba rodeado de otras personas, y lo había llevado a un lugar totalmente solitario. Los sepulcros, hermano, era un lugar de muerte, un lugar solo por completo. Claro, hay otro de los evangelios que menciona que eran 2 endemoniados, y por alguna razón el doctor Lucas solo se enfoca en uno de los 2 endemoniados. Pero sea como sea, la estrategia principal del enemigo es sacarlo. Al cristiano quizás no lo puede poseer, pero sí lo puede aislar de la iglesia. Te puede hacer que tengas un descontento, que tengas una mala experiencia, incluso en el parqueo, que te pase algo. Mire, no le dé gusto al diablo, póngase en paz con su hermano en Cristo y siga viniendo a la iglesia, porque el que te quiere fuera de aquí es el enemigo, pero el que te ha traído a este lugar no es el hombre. Aquí te ha traído el Señor Jesús para guardarte, para protegerte, para bendecirte, para guiarte, para poner escudo alrededor de ti. Dice la Biblia: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acuérdense que la palabra temer, cuando el Señor Jesús la usa, la traduce como adorar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le adoran. ¿Cuántos adoran al Señor esta mañana en congregación? Y los defiende. Pero el enemigo te quiere sacar. Mira el siguiente versículo, creo que es el 29, como el enemigo te quiere tener solo. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, o sea, empujado, llevado a la fuerza por el demonio a lugares poblados. ¿O cómo dice ahí? ¿A dónde se lo llevaba? A los desiertos. Una de las acciones principales del enemigo. Usted falta un domingo y le aseguro que el siguiente domingo va a tener 1000 razones para no venir. Se hace costumbre. Por eso dice la palabra: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque el enemigo va a ponerte la siguiente semana invitaciones,
Actividades sábado bien noche para que vengas desvelado y no vengas atento, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que amén? ¿Cuántos vienen desvelados? No, duérmase temprano desde el sábado. Prepárese para que el domingo usted le dedique el día entero al Señor para recibir su palabra. Pero Satanás, ¿a dónde tentó al Señor Jesús? Cuando estaba rodeado de sus discípulos, no, lo llevó al desierto, lo agarró en el desierto y ahí lo comenzó a tentar. Satanás te quiere alejar de tu iglesia y alejar de tu grupo de hermanos, alejarte de tu casa, como sacó a este hombre, porque ahí solito te va a decir, estás solo, nadie está contigo, te va a susurrar que Dios te ha abandonado, te va a decir que mejor te suicides. Cuando estás solo te va a tratar de meter ideas de adicciones, de tentaciones, es decir, esa es una de las estrategias principales, es aislar. Otra cosa que sobresale y podemos aprender es que Satanás y sus demonios tienen poder sobrenatural. Mire ahí mismo en el versículo 29, dale el siguiente, Jorgito, lea conmigo, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de ese hombre, pues hacía mucho tiempo que, ¿qué dice Lucas? Este es un médico, o sea que nos está diciendo que habían cosas ahí que no eran una condición médica, era el demonio que se había apoderado. ¿Qué quiere decir? Que había declarado que ese hombre era su propiedad. Satanás lo hacía que hiciera cosas que él no quería, que dijera cosas que él no quería. Prácticamente se había adueñado de esta persona. Tiene poder sobrenatural. El poder del enemigo es más fuerte que la voluntad humana. Alguien dijo por ahí, un ejército entero de seres humanos no podrían contra un demonio, porque su poder es sobrenatural, es espiritual. Así que físicamente hay que reconocer que tienen un poder sobrenatural. Mire lo que sigue. Le ataban ¿con qué dice? Con cadenas y grillos. Son tetuntes de hierro de este tamaño, eran los candados de ese entonces. Cadenas y grillos es el equivalente hoy a cadena y candado. Pero ¿qué hacía este hombre, hermano? Rompiendo las cadenas. Lo que está ahí en amarillo es una sugerencia para que usted pueda subrayar en su Biblia, ¿verdad? Dice que rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Yo recuerdo que estaba niño y me enteré de una llamada que le cayó a mi papá del pastor Juan Bueno, el hermano Juan Bueno, que en paz descanse, ya está con el Señor. Hace poco partió para estar con el Señor. Tuvo un legado tremendo, pero esa llamada era porque mi papá estaba recién graduado de pastor. Fue allá por los 80, yo habré tenido mis 5 o 6 años de edad, pero bien recuerdo que mi mamá nos dijo a mis hermanas y a mí, pónganse a orar, porque le cayó llamada a tu papá y tiene que ir a orar por una muchachita de un colegio cristiano. El hecho de estar en un colegio cristiano no te garantiza que los hipotes son cristianos. El cristiano es la persona, no el colegio, amén. Ahora, Colegio Cefas tiene una gran ventaja. Perdone, quizás yo aquí estoy un poquito inclinado, ¿verdad? Colegio Cefas tiene una gran ventaja. A todos se les predica el evangelio y se les habla de Jesús, porque el enemigo quisiera apoderarse de las vidas de los niños, pero Jesús no se los impide. Hay que hablarles de Jesús a nuestros hijos, amén. Tráigalos el domingo a la iglesia, mándelos con el pastor Miguel, con los jóvenes, llévelos. Si son menores de 12, los tiene que llevar al edificio, a Cefal Kids, pero traiga a los hijos. Y entonces le dijeron a mi papá, pastor Carrá, fíjese que hay que ir a orar por una muchachita de un colegio cristiano que tiene unos síntomas raros y ya le hicieron exámenes en todas, scan, en ese tiempo ya se hacían algunos scan y no, todo está bien en su salud, pero dice cosas raras, como que fuera un cuadro psicológico o algo así, o psiquiátrico, pero dijo el pastor Juan, bueno, pero yo más creo que esto podría ser un trasfondo espiritual, así que no vaya solo, llévese al pastor fulano con usted y vayan. Y mi papá, pues recién graduado, iba con su Biblia, pasó a traer al otro pastor, iban bien valientes. Cuando van llegando, papá cuando regresó en la madrugada nos contó que había vivido estas cosas. Dice que van llegando y estaban unos gritos y unos alaridos, una cosa, pero se oía como de gritos de hombre. Y dice que va llegando a una colonia donde está la gente con su ropa de noche, ¿verdad? Su pijama, las señoras, los señores afuera oyendo los alaridos. Parecía un cuadro de violencia, de maltrato, pero entran a la casa y, hermano, el papá de esta muchachita era un militar, un hombre fuerte, fornido. Él y 6 personas más, hombres, 7 personas, tratando de detener a la hermanita Ceci, me acuerdo del nombre porque después se convirtió a Cristo, tratando de detener a Ceci. ¿Y cree usted que podían entre 7 varones? Si tienen poder sobrenatural. Y la voz, dice mi papá, que se oía era una voz como de hombre y gritaba insultos y empezaba a acusar a los que estaban enfrente, a tratar de sacarle sus pecados a la luz. Mire, por eso hay que andar siempre bien, a ponerse las cuentas con el Señor, ¿verdad? No te vayan, no.
A nosotros el Señor nos mira totalmente limpio y santo, somos lavados con la sangre de Cristo. Pero el enemigo es el acusador y habían algunos inconversos por ahí, ¿verdad? Que estaban solo repitiendo. Bueno, le voy a contar que dice mi papá que se volteaba la muchachita, de repente, donde tenían los pies, de repente ahí estaba la cara de la niña y gritaba y decía cosas, nadie podía con ella. Cuando mi papá, un poco tímido, recién convertido, empieza a reprender, en el nombre de Jesús, pero un poquito de miedo. Y dice que cuando oía el nombre de Jesús se retorcía y gritaba, ¿verdad? Una cosa tremenda. Pero había alguien ahí que no era cristiano y que decía, solo repetía, sí, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, fuera. Y la muchacha se volteó contra él y le dijo, ¿tú qué estás diciendo, lora? Deja de estar repitiendo, tú sos una lora, así, pero atacándolo de una manera terrible. Bueno, trataba de desanimar. Para no hacerle larga la historia, después de orar, un ratito de orar, el enemigo salió y la muchachita quedó llorando y bueno, aceptó a Cristo ahí mismo donde estaba. Ella contó cómo había sido, que le había abierto puertas a eso. No es así nomás, ¿verdad? Son personas que se habían metido en ocultismo y hacer un pacto con el enemigo y todo por un novio que no era cristiano de la muchachita. Pero lo que más nos dio miedo cuando mi papá nos contó es que dicen que la niña decía, ahí está, mírenlo, ahí está en la ventana, y dice que se quiere volver a meter. Y la Biblia dice que eso pasa, ¿verdad? Que cuando el enemigo es expulsado va por otros 7 más fuertes que él y regresa y extraña a su antigua casa. Por eso rápido hay que hacer que la persona reciba a Cristo, y cuando recibe a Cristo se acabó el problema. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo que le quiero decir es que es real, hermano, y tiene poder sobrenatural. Dice mi papá que volteaba a ver a la ventana y ahí no había nada. Pero la niña decía, no, si ahí está, es real, díganle que se vaya. Bueno, se pusieron a orar, llegó mi papá y pasamos como 2 semanas que nadie dormía en esa casa, ¿verdad? Cuando nos contaron eso. Pero quiero decirle que sí, definitivamente no solo es fuerte, digamos físicamente, sino que son numerosos y son organizados. Mire por favor el versículo 30. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Yo quisiera que subraye esa palabra, Legión, porque muchos demonios habían entrado en este hombre. ¿Cuántos demonios? ¿Alguien sabe cuántos soldados había en una legión? 6,000 soldados. ¿Se imagina usted la cantidad de demonios que entraron en este hombre? Es legión, porque somos muchos. Así que son numerosos y son organizados, son inteligentes. ¿Sabían ustedes que el enemigo es inteligente? Cuando vieron a Jesús, dijeron, este es el Hijo de Dios. Miren, mejor ellos. Y un montón de judíos no habían reconocido al Mesías, pero los demonios nomás lo vieron. No hay duda, este es el Hijo de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué han venido a atormentarnos? Son inteligentes, son numerosos y quiero que sepa que son organizados. Por eso el cristiano tiene que estar en las filas de una iglesia cristiana, porque aquí está el que es más poderoso que Satanás. Amén. El que es más inteligente que Satanás, el que lo supera en todo. Pero de que son organizados, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino, oiga, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Qué te dice eso? Que tienen jefes, están organizados. Huestes espirituales de maldad, son ejércitos en las regiones celestes. Así que todo eso podemos aprender. Le gusta aislar, ¿verdad? Son numerosos, tienen un poder sobrenatural, pero lo que más sobresale, hermano, ya basta de hablar tanto del enemigo, era necesario, ¿verdad? Lo que más sobresale aquí en esta historia es nuestra frase del día. Ponela, Coqui, por favor, de nuevo. Esta es lo que más sobresale. Léala, por favor. En tu guerra contra la maldad, Jesús, ¿qué dice? Sobre todo, hermano, es cierto, el enemigo es poderoso, pero Cristo Jesús es más poderoso. Es cierto que el enemigo, denle un aplauso al Señor. Es cierto que el enemigo es inteligente, pero Cristo Jesús es más inteligente. Quiero que vean en su Biblia cómo suplicaba el enemigo, para que usted vea quién es más poderoso que una legión de demonios. Mira el 28, por favor. Al ver a Jesús, dice que lanzó un gran grito. Esto es como de miedo o de protesta. Quisiera que subraye esa frase. Y postrándose a sus pies. ¿Qué te dice el hecho de que se postra? Que está humildito, sabiendo quién es el jefe. Oiga, hermano, Satanás y sus demonios existen, pero ellos bien saben que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Dice que ellos creen y tiemblan, dice Santiago, porque le tienen miedo. Ellos bien saben quién es el jefe, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Mire por favor al final del 28. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mire cómo le dice. Te ruego que no me atormente. ¿Quién dice te ruego? Una persona que sabe que es inferior,
Yo te ruego, por favor, está pidiendo misericordia, ¿verdad? Te ruego. Mire por favor el versículo 31. Ahí se ve también quién es el jefe, ¿verdad? Le rogaban que no los mandase al abismo. Hay una autoridad que Cristo Jesús tiene sobre toda potestad. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Había un hato de muchos cerdos, dice el 32, que pasían en el monte y le rogaron. Otra frase más que quisiera que subraye. Es decir, que el enemigo estaba sujeto, ¿verdad? Bajo los pies del Señor Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice la palabra que Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a su diestra. Mire cuál es la posición de tu Salvador. Él es el Rey de Reyes, hermano. Dice que está sentado sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Cristo es nombre sobre todo nombre. Y cuando usted menciona el nombre de Jesús, el enemigo tiembla y huye. Por eso usted tiene que estar tranquilo este día, hermano, que el Señor Jesús es totalmente superior en poder y en autoridad a Satanás y a sus demonios. No solo es superior, Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de nosotros estábamos como este endemoniado, no poseídos, pero sí bajo el dominio de Satanás. Estabas encadenado con ataduras de este mundo, con ataduras espirituales, pero un buen día Jesucristo llegó a tu vida y por eso hoy estás aquí sentado a los pies de Jesús. Yo quiero que vea cómo terminó este endemoniado, que dicen los otros evangelistas que se rajaba con rocas, que era feroz, que aullaba como lobo, como bestia, ¿verdad? De día y de noche en los sepulcros, que nadie se podía acercar. Este hombre que andaba solo, ahora mire cómo termina, versículo 35. Este sí le pido por favor que lo subraye, mire el 35. Ahí está usted y aquí estoy yo. Salieron a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo estaba el hombre? Sentado, subraye sentado. ¿Qué más? Vestido, subraye vestido. ¿Y qué más? En su cabal juicio. A ver, digan sentado, vestido y en su cabal juicio. De nuevo, digan sentado, vestido y en su cabal juicio. Usted y yo hoy, por la gracia del Señor, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Usted y yo no estamos luchando ni obrando para nuestra salvación. Estamos sentados en los lugares celestiales. Usted y yo nos sentamos todos los días a los pies de Jesús. Dice amén. ¿Qué más? Estamos vestidos con las ropas de Cristo. Él nos ha vestido con su manto de justicia. Y hoy el Señor te ha devuelto tu sano juicio. ¿Qué dicen los alcohólicos anónimos? Que habían perdido, que su vida era ingobernable, habían perdido el sano juicio, pero ellos dicen un poder superior, un poder superior. Usted y yo sabemos que el poder superior se llama Cristo Jesús y Él es el que le devuelve el sano juicio al hombre. Por eso hoy dale gracias a Dios que Él es superior al poder de las tinieblas y que Él vino a deshacer las obras del diablo y que así como este hombre, hoy tú y yo estamos sentados, vestidos y en nuestro sano juicio. Es que, hermanos, la frase del día por última vez la vamos a ver: en tu guerra contra la maldad, dígalo conmigo, Jesús tiene autoridad sobre toda. Pues vaya, vamos a la parte práctica del mensaje. ¿Cómo me enfrento a este enemigo en la lucha? Porque ya aprendimos que es astuto, que es numeroso, que tiene artimaña, ¿verdad? Pero ¿cómo me enfrento en la práctica? Número uno, mire qué sencillo: no se deje de congregar. Dígalo conmigo, no se deje de congregar. Tóqueme al vecino, dígale, no te dejes de congregar. ¿Por qué, hermano? Porque tu protección es en congregación. ¿Lo puede decir conmigo? Mi protección es en congregación. Miren, ¿se han fijado alguna vez que cuando el apóstol Pablo habla de sacar a alguien de la iglesia, cuando se ha metido una persona que no es verdadero cristiano y está dañando a las ovejas, una de las labores del pastor es terrible? Yo le puedo decir, creo que una sola vez en toda mi vida de pastor me ha tocado hacerlo, una sola vez, y estamos hablando de 20 años más o menos de ministerio. Pero es terrible que para defender a las ovejas hay que pedirle a un lobo vestido de oveja: por favor, retírese de la iglesia porque está estorbando la prédica, está acechando a las hermanas, está causando daño. Se ve en su vida que no se trata de un verdadero cristiano. Cuando Pablo habla de eso, dice: el tal sea entregado a Satanás. Oiga, sacar a alguien de la iglesia es equivalente a entregarlo a Satanás. ¿Qué te dice? Que aquí adentro de la iglesia estás protegido de Satanás. Y no estoy hablando de este edificio, de estas 4 paredes. Al ser un hijo de Dios, tú eres parte de la iglesia de Cristo y ahí el enemigo no te toca.
Tu protección es en congregación. Amén. ¿Lo cree? Le da gracias al Señor por su iglesia. Porque el Señor dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Pero Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos esa vida en abundancia es en congregación. Yo quiero que vea algo. Mire Jesús lo que le dijo a este endemoniado cuando ya fue libre. Le dijo: vaya, hoy quiero que te congregues. Mire el versículo 38, por favor. Lucas 8:38 dice al final: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Ya él sentía que se quería congregar. Bien interesante cómo opera eso, ¿verdad? El alcohólico anónimo, cuando ya se recupera, viene a ser parte de un grupo. Mire, unidos somos más fuertes. Lo puede decir conmigo: unidos en congregación somos. Aún los inconversos, como los anónimos, que no creen en Jesús, creen en un poder superior, pero hay programas de anónimos que son cristocéntricos. Su iglesia, Cephal Church, tiene el grupo de vencedores. A ver, diga conmigo: vencedores. Y mire qué interesante, el poder superior de los vencedores es que son cristocéntricos. Si alguien lucha con una adicción al alcohol, a las drogas, lunes a las 6:30 de la tarde, aquí donde estoy señalando hay un salón que se llama Auditorium, lunes a las 6:30, véngase y diga que viene al grupo de vencedores. Pero qué interesante que el enemigo te quiere aislado, atrapado por los vicios, y cuando eres liberado por el Señor, ahora vienes a ser parte de un grupo. Lo mismo el endemoniado. Mire lo que le dijo Jesús después de que le rogaba que dejase estar con él. Siga leyendo, dice: pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete. ¿A dónde? Vuélvete a casa y cuenta con grandes cosas. El diablo lo sacó de su casa y lo llevó a los sepulcros, pero Cristo Jesús lo volvió a meter en su casa y le dijo: quiero que estés rodeado, quiero que estés con otros hermanos en Cristo y quiero que empeces a servir. Anda a contarle a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Quiero decirle un secreto: en realidad, hermano, el enemigo ya está derrotado. Usted y yo no luchamos para derrotar al enemigo, si el enemigo ya está derrotado, pero es un mal perdedor. Lo que tenemos que hacer, hermano, es, al ser miembros de la iglesia local, usted y yo participamos de la victoria de Cristo. Por eso dice la Biblia que usted y yo debemos de resistir. Fíjese, cuando la Biblia habla de la lucha contra Satanás, no dice: y entonces atáquenlo y vénzalo. No, solo dice: resistid al diablo y él huirá. Dice: pónganse la armadura para que puedan estar firmes. Es decir, que la lucha espiritual se trata de estar firmes, miembros de una iglesia, reposar en la victoria que Cristo ya ganó. Usted y yo no luchamos por la victoria, usted y yo luchamos desde la victoria. ¿Está conmigo? Dice amén. Cristo ya ganó, pero simplemente siendo parte de una iglesia local, usted va a disfrutar esa victoria. Hay un video muy impresionante, dura menos de un minuto, quiero ver si se lo logramos poner, donde un bufalito se ha separado de su manada y tristemente lo agarró un león macho. Normalmente el león no es el que caza. Ahí lo tiene, mire, el león tiene el bufalito, lo quiere matar, pero la manada escuchó los berridos y han llegado, pero nadie se atreve. No sé si logran ver al león, ahí está agazapado, hasta que llega el búfalo más grande, le pegó una cornada y el león huyó. Y ahí la pregunta era si el bufalito va a sobrevivir. Ahí está el bufalito en el piso y se pone de pie. Inmediatamente después que fue liberado, mire lo que ocurrió: el bufalito ya no se fue solo, sino que ahora siguió a la manada. Vamos a ver si logramos ver. Ahí va, el bufalito ahora es parte de la manada y alegremente vemos que sobrevivió. ¿Cuántos bufalitos tiernos hay en la casa del Señor esta mañana? No, ¿verdad? Hermanos que de repente se separaron de la iglesia por una u otra razón. Y dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No se aparte de su manada. Tóqueme al que está a la par y dígale: no se aparte. Aquí está su manada. Yo soy su hermano en Cristo. Hermano que estás luchando, no importa lo que estés pasando, no te aísles. La soledad viene del enemigo. El Señor te quiere en congregación. Ahí está tu protección. Ahí está tu bendición. Ahí tú vas a ser de bendición para otro. Y quiero darle un secreto: si usted está luchando con algo y siente que el enemigo lo ha agarrado en una depresión, en una adicción, al enemigo le encantaría que usted lo mantenga en secreto, porque ahí te tiene solo y ahí te dice: nadie te amaría si supieran que vos esto y esto y esto. Mire, quiere saber cuál es el secreto de la victoria.
aproveche el poder de la congregación. Hable con un hermano en Cristo y dígale: quiero que ores por mí, me siento atacado en esta área. Es como ir donde la manada y que vengan los otros hermanos y ese león huirá. Resistid al diablo, dice la palabra, y él huirá de vosotros. Número 2, ¿cómo enfrentamos la lucha contra el enemigo? No tenga temor. Ustedes ven a Jesús con miedo en algún momento. Ven a Jesús escondiéndose detrás de los 12 discípulos, ¿verdad? Vayan, defiéndanme de ese hombre. No, al contrario, déjeme decirle, hermano, que el que le tiene miedo a Cristo es Satanás. Dice la Biblia que los demonios tiemblan. Jesús, lejos de tener miedo, mandaba al enemigo con autoridad y le dio permiso de irse donde los cerdos. Él es el que tiene la autoridad. Mira el versículo 29. Vamos a ver que Jesús ahí tiene autoridad. Dice en el paréntesis, dice Lucas, porque mandaba al espíritu inmundo. Esa palabra mandar es de un comandante, como de un jefe militar, ¿verdad? Mandaba. El Señor Jesús tiene autoridad. Lejos de tener temor, Él tiene autoridad. Si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, no le tenga temor al enemigo. Al contrario, usted y yo tenemos la misma autoridad de Cristo para reprender en el nombre de Jesús. Nuestra autoridad no está en nosotros mismos, ¿verdad? No vamos a caer en un error. Hay cristianos que pueden caer en esto. Creen que el rol del cristiano es andar viendo y reprendiendo demonios en todos lados. No, el Señor nos manda a hablar de Jesús. Amén. Pero cuando te sentís atacado, o cuando sentís temor, o cuando te sentís tentado, usted y yo con autoridad podemos citar la palabra de Dios, no tenerle temor al enemigo, porque tenemos la autoridad de Cristo Jesús. ¿Cómo enfrentó Jesús los ataques del enemigo? Jesús no andaba buscando endemoniados por todos lados, pero cuando se presentaba uno, con toda autoridad lo echaba fuera. Y cuando el enemigo lo buscó a él en el desierto, el Señor Jesús sin ningún temor le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vete, Satanás, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted conoce la palabra de memoria, mire, por ejemplo, su iglesia en redes sociales, todos los días posteamos tempranito, en horas de la madrugada, el versículo del día. Cuando usted lo lee, ese versículo, y se apropia de él y medita unos minutitos en cada palabra de ese versículo, usted tiene ahí la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la oración. Luego ve su video diario, ahí usted tiene la armadura de Dios y usted está preparado. Si durante el día le ataca el enemigo, usted tiene la misma autoridad de Cristo Jesús para reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Ahora hay cristianos que pueden caer en un extremo, en un error y decir: es que ese diablo payaso ya está vencido. No, porque nuestra confianza no está en nosotros. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Amén. El que es más poderoso que el enemigo no somos nosotros, es el Señor Jesús. Tenemos que decir: el Señor te reprenda, Satanás. Pero sí podemos: yo te ordeno que salgas de esa vida. Usted de repente ve en su discernimiento, usted ve que un joven, por ejemplo, está atado con cadenas diabólicas de adicción o de depresión o pensamientos suicidas. Usted puede orar por esa persona y decir: y en el nombre de Jesús echamos fuera todo pensamiento del diablo, todo pensamiento suicida, echamos fuera toda cadena de adicción en el nombre de Jesús. Deja esa vida, Satanás, deja la vida de mis hijos, deja la vida de mi cónyuge, porque ellos han sido lavados con la sangre de Cristo. Usted y yo tenemos autoridad y lo podemos hacer sin temor. Mire por favor el versículo 31. Dice: y le rogaban que no los mandase. Saben que el Señor tiene autoridad. Y al final le dijeron: por favor, mandanos a los cerdos. Y mire cómo termina el 32. Dice que les dio permiso. Estamos hablando entonces de que Jesús no les tiene miedo. Él tiene toda autoridad. Y algunos se preguntan: ¿y por qué les dio permiso de meterse a los cerdos, verdad? Pobrecitos los cerditos. Incluso cuando uno de mis hijos era niño y yo estaba mucho más joven, les conté esta historia. Y uno de mis hijos dijo: papi, o sea que ahí se inventaron el jamón del diablo quizás, ¿verdad? Porque entraron en los cerdos. Pero dice, mire, ¿y por qué le dieron permiso? No hay que comer jamón del diablo. No, mentira. ¿Por qué le dieron permiso a los demonios de entrar en los cerdos? Bueno, es que ese era un negocio ilegal. Si estaban entre judíos, era una ofensa que usted criara cerdos. Era una falta de respeto. Y peor,
si era Decápolis, se cree que los dueños han de haber sido judíos. Era un negocio totalmente ilegal, así que el Señor no crea que les hizo un daño a estos dueños de los cerdos al enviar. Pero aquí lo que quiero yo resaltar es que el Señor Jesús tiene toda autoridad y usted y yo podemos reprender sin ningún temor. Pero siempre y cuando usted y yo sepamos que somos cristianos y que es en el nombre de Jesús que usted y yo reprendemos. Y siendo así, no le tenga miedo al enemigo. Habían 7 allá en el libro de los Hechos que no eran cristianos, los hijos de un tal Esceva, que mire, por negocio ellos se dedicaban eran como exorcistas ambulantes, y un día se topan con un endemoniado de verdad y le dicen: en el nombre de Jesús, que Pablo que Pablo predica. Bueno, yo a Jesús lo conozco, les dijo el demonio, y a Pablo también sé quién es, pero ¿y ustedes quiénes son? Y dice que los desnudó, los golpeó, los sacó medio muertos, a los 7, una sola persona. Así que solo el cristiano tiene autoridad sobre los demonios, y en el nombre de Jesús lo podemos reprender. Todavía recuerdo cuando yo era niño, pertenecía al ministerio de exploradores del rey. A ver, levanten la mano, ¿cuántos aquí son exploradores o fueron exploradores del rey? Arriba la mano, bastante, ¿verdad? Saludo 1. Prepa, qué bárbaro, ya se les olvidó. Los entiendo, fue hace muchísimas décadas, ¿verdad? Pero hay que, un explorador siempre es explorador. Yo recuerdo que estaba en la parte de aquí atrás, hace mucho tiempo, cuando la iglesia empezó, y había un pastor que mi papá tenía, pastor asociado. Tal vez algunos se acordarán del pastor Mario Aguilar. Bueno, el pastor Mario recibió a un joven que le estaban dando consejería por pensamientos suicidas, y nos llamó a los exploradores, entre los cuales iba Javier Carrá, así chiquito, gordito, habré tenido mis 10 años de edad, y me llaman y voy a la consejería, pero me quedé afuera en la puerta, porque nos dijo el pastor Mario: miren, voy a aconsejar a un joven, lo voy a ganar para Cristo y le voy a pedir que venga a los exploradores del rey. Entonces yo se lo voy a presentar a ustedes y me lo invitan a los exploradores. La reunión de exploradores hoy en día es los sábados. En ese entonces era domingo en la tarde, porque no había culto en la tarde. Así que bueno, ahí esperamos al pastor Mario. Entró el joven, un joven quizás normal, pero como viendo al piso no nos vio a nosotros, solo entró a la oficina, estaba adentro con el pastor Mario. Y entró la familia de este joven, plum, cerraron la puerta y empezamos a oír que hablaban. Y mira, hijo, entonces, ¿querés aceptar al Señor? Bueno, sí, está bien, es que yo siento tristeza, yo siento deseos de suicidarme, decía el joven. Bueno, para no hacer larga la historia, a la hora de aceptar a Cristo no pudo. Y se manifestó el enemigo, estaba poseído. Y empieza una gritadera ahí adentro, porque le dijeron: tenés que decir, recibo a Cristo, Jesús es mi Señor. Una persona endemoniada no puede decir, Cristo Jesús es mi Señor. A ver, hagamos la prueba. Digan todos, por favor. No vaya a ser. Digan: Cristo Jesús es mi Señor. Gloria a Dios. A ver, nadie se está manifestando, ¿verdad? Y si llegara a pasar, usted tiene autoridad, no vaya a tener temor. Le pone la mano y dice: en el nombre de Jesús te reprendo fuera de este lugar. Y el enemigo tiembla. No tenga miedo usted, ni tenga miedo yo. El enemigo tiembla. Claro, en ese momento, hermano, yo no sabía todo esto que le estoy enseñando, y escuchaba, y todos los exploradores afuera empezamos a temblar, porque empezó el joven con una voz que no era de él. No sé ni cómo describírsela, no era ronco, sino como serpiente. Era no, una cosa que no le sé ni describir. Bueno, se levanta este cipote y se sale y abre la puerta, y afuera estamos nosotros, los exploradores, y pasa el cipote corriendo, y el pastor Mario con un valor. Miren, el momento, yo creo que cualquiera, si hablamos de estas cosas, ya al estar ahí, a cualquiera le tiemblan las canillas. Pero en el momento el Señor le dio un valor al pastor Mario, que me acuerdo que salió y le dijo: deja a ese joven y deja esa vida, porque esa vida le pertenece al Señor Jesús. Cuando el cipote pasa, yo creí que solo eran imaginaciones mías. Yo sentí un gran frío. Pero le digo, usted sabe cómo es el clima aquí. No, se sintió frío como de aire, y no era por la oficina ni nada, ¿verdad? Simplemente se sintió. Y yo creí que era yo, pero el otro explorador que estaba conmigo me dice: qué frío se sintió, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y bueno, y pasa el cipote y se voltea y le empieza a decir: no, esta alma es mía, me pertenece. No, diablo mentiroso, ya estás derrotado, Cristo Jesús te venció en la cruz. Mire, cada vez que oía el nombre de Jesús, se tapaba los oídos, se tiraba al piso, se revolcaba, parecía epilepsia, pero era un caso de posesión demoníaca. Para no hacer larga la historia, el joven empezó a llorar ya con voz normal. Pudo decir: recibo a Cristo como mi Salvador, Cristo es mi Señor. Se convirtió a Cristo, comenzó a venir a los exploradores del rey,
Hasta ahí llegué yo con exploradores, me salí, ¿verdad? Mentira. No. Nos hicimos amigos y quedó claro que el hermano de verdad se había convertido al Señor. Si hay jóvenes que quieren venir a Exploradores del Rey, es los sábados a las 3 de la tarde. Un ministerio precioso que el Señor ha levantado en esta iglesia. Pero ¿qué le quiero contar con eso? Tenemos autoridad. Yo no le digo que ande reprendiendo para todos lados, no. Tenemos que andar hablando de Jesús a las personas. Pero si sentís que te tienta, si sentís que te ataca, si sentís temor, usted no tiene por qué tener temor. Puede levantarse con autoridad y reprender en el nombre de Jesús y tener esa victoria de Cristo. Y terminamos con esto. A esto sí nos manda el Señor. Mire, número 3, hable de Jesús a todos. A esto nos ha mandado el Señor. Cuando usted habla de Jesús, es como si el mismo Cristo, ¿se imaginan ustedes al Señor llegando en la barca a esa isla o a ese lugar, a esa tierra de los Gadarenos? Y ahí sale el endemoniado y ahí lo liberó el Señor. Cada vez que usted habla de Jesús, es como que está llevando a Jesús a esas tierras donde allá afuera la gente está bajo el dominio del demonio, pero Cristo Jesús viene a librar las vidas. Por eso no pasemos reprendiendo, no, pase hablándole de Jesús a todos. Mire cómo este endemoniado se volvió predicador. Versículo 39, por favor no se lo pierda. Vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué tenemos que hacer? Contar lo que Dios ha hecho. Y él se fue, subraye, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho. Se fija que Jesús es Dios. Mire, cuán grandes cosas, le dice Dios, Jesús, ha hecho Dios contigo. Y dice, y se fue publicando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lucas está diciendo que Jesús es el mismo Dios. ¿Qué es lo que tenés que hablar ahí afuera? Las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Como antes estabas atado con cadenas quizás de adicción o con depresión o con tentación o simplemente tu vida no tenía sentido, y cómo ahora el Señor te ha rescatado. No solo, hermano, el endemoniado predicaba. Mire por favor el 36. Dice, y los que lo habían visto les contaron cómo había salvado. A todos nos manda el Señor a testificar. Aquí hay personas que dicen que yo no tengo un gran testimonio que contar, pero sí conoces grandes testimonios en la vida de otras personas. Tú conoces a Cristo Jesús en su poder salvador. Tú puedes contar, así como estos que solo habían sido testigos, pero ellos también contaban. Ahora, cuando hablamos de Jesús, hermano, y con esto terminamos, no nos manda el Señor a pelear con nadie. Por favor, pidámosle al Señor que nos dé un espíritu amoroso como el de Cristo. Cristo Jesús no hacía pleito. Habemos cristianos que estamos como con los guantes, ¿verdad? Mira, es que tú sos un idólatra. Y llegamos a ofender al inconverso. Y quizás es cierto que hay pecado en la vida de ellos, por supuesto, si nosotros también lo teníamos y lo seguimos teniendo. ¿Cuántos dicen amén? Quizás ya no idolatría, pero fallamos en otras cosas. Así que con amor llegamos donde el inconverso, le testificamos de Jesús, y si la persona no está lista para oír, entonces dejamos de pelear y empezamos a orar por esa persona y nada más. Mire cómo Jesús no peleó, porque los gadarenos le pidieron que se fuera, les dio miedo. Mire el 37, lo que hizo Jesús. Toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, ¿qué hizo? Si usted habla de Jesús y la persona no está lista, no empiece a pelear, no lo empiece a condenar o a decirle que se va a ir al infierno. Ahí te veo en el infierno, les decía un cristiano a los inconversos que lo rechazaban. Ah, no quieres aceptar, ah, pues ahí te ves en el infierno. Y le decía, ahí te veo, como que él también se iba a ir al infierno. Entonces no condene. Dice Jesús, bueno, se subió a la barca y se fue. Ojo, pero les dejó un misionero. ¿Cuántos dicen amén? Le dijo al endemoniado, me vas a ir, como estos no me quieren recibir a mí. ¿Y sabe por qué no lo quisieron recibir? Porque les había arruinado el negocio. Ellos estaban con la mirada puesta en ese montón de cerdos. Salieron, vieron al endemoniado sentado, pero ellos no le tenían miedo. Dice, tuvieron temor. No le tenían miedo al demonio si habían convivido con el endemoniado por años. Le tenían miedo a que les arruinó. Mire, el business. Allá afuera hay personas que aman más sus tinieblas que la luz. Ay, déjelo. No pelee, pero apoye las misiones. Jesús le dijo a este ex endemoniado, me vas a ir y me les vas a contar a todos, porque a mí no me quieren oír, pero a vos sí te van a oír. Y les dejó un misionero. Mire, comparta el video diario.
con los seres queridos en sus redes sociales, aún con personas que no están receptivas. Mándeles el video. Dígame si el video diario no es un misionero digital que habla de Jesús y que llega, si la gente tiene su teléfono, hasta otros países llega la palabra de Dios. Así que apoye, pero hay gente que sí está muy receptiva. Mire, por ejemplo, el 38, este hombre estaba receptivo. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Allá afuera hay gente que ruega que por favor les hablemos más de Jesús. Y si usted mira en pantalla, el 40, mire cómo recibieron a Jesús del otro lado, porque Jesús se volvió en la barca. Cuando Jesús volvió, le recibió la multitud. O sea, de este lado lo echaron, pero del otro lado había gente que lo recibía con gozo. Y mire el 41, vino un varón llamado Jairo, eso lo vamos a ver otra vez, que era principal de la sinagoga, postrándose, le rogaba que entrase en su casa. Allá afuera hay gente que te dice, andate, andate, no quiero ir. Pero van a haber otros que te van a decir, por favor, háblame más de ese Dios que te ha sanado, que te ha salvado. Háblame más, estoy listo. Voy a pedir por favor a los hermanos diáconos si pueden formarse ya y vamos a pasar en 30 segundos. Si gustan, formémonos ya. Gracias, hermanos, vamos a tener Santa Cena hoy, pero va a aparecer en pantalla el resumen del mensaje de este día. Mírelo por favor por última vez. Y dice ahí que en tu guerra contra la maldad, vamos a pasarlos de alabanza también. Jesús tiene autoridad sobre toda potestad. ¿Cómo luchamos, hermano, contra el enemigo? Número 1, no se deje de congregar, aquí eres protegido. Número 2, sin temor y cuando sea necesario reprenda en el nombre de Jesús. Y número 3, háblele de Jesús a todas las personas. Adelante.